Hola, ¿qué tal, butaqueros? Bienvenidos a un nuevo programa de reseña butaca de Butaca 80. En esta ocasión hablaremos de la película de Netflix, El Diablo a todas horas. Desesperado por salvar a su mujer, Willard Russell convierte sus oraciones en un sacrificio. Las acciones de Russell llevan a su hijo Arvin a pasar de ser un niño que sufre abusos en el instituto a convertirse en un hombre que sabe cuándo y cómo ha de pasar a la acción. Los acontecimientos que se dan lugar en Ohio desatan una tormenta de fe, violencia y redención que se desarrolla a lo largo de 2 décadas. Esta película de Netflix de 2020 está protagonizada por Tom Holland, quien lo conocemos por la saga de Spider-Man, también por Bill Skarsgård, que lo conocemos por esta película de terror, nueva versión de esta película de terror de It o Eso, tanto la 1 como la 2, y también tenemos por ahí la presencia de Sebastian Stan, quien también lo conocemos por la saga de Capitán América y tiene algunos personajes. Él es el soldado del invierno. También tenemos a Robert Pattinson, que lo conocemos igual también por muchísimas películas y va a interpretar a Batman próximamente en esta película, que mucha gente no quiere o piensa que el actor no llena el papel para el personaje. Pero eso lo veremos ya en la realización de la película. También está Elisa Scanlen, que tuvo una participación muy buena, una gran actuación en la película de Mujercitas del año pasado. Por Riley Cook, por La Cabaña Siniestra, también la conocemos. Y Harry Melling, que quizá el actor de nombre no lo conozcamos tanto, pero interpretó al hermanastro o al primo más bien de Harry Potter en la saga de Harry Potter, y que ha tenido algunas participaciones recientes en el cine, en series. Actualmente está participando en la serie de Gambito de Reina, también de Netflix, y bueno. De entrada tenemos a un elenco espectacular con actuaciones muy buenas. A veces nos encasillamos con estas personas o con estos actores, principalmente con Tom Holland, con Sebastian Stan, inclusive con el actor que interpreta a Eso, ¿no? en la película. Y Robert Pattinson también, obviamente, y pensamos que estos personajes o estos actores no dan la talla para semejantes actuaciones, y creo que aquí para los que eran escépticos en esta película nos callan la boca completamente. Yo en lo personal Tom Holland lo vi en algunas otras películas, principalmente en la que está al lado de Ewan McGregor, de esta película de un tsunami que se pierden, y él hacía el personaje de un niño. Desde ahí yo sentía que era un buen actor. Sin embargo, bueno, lo vemos en sagas de superhéroes y la actuación pues no es lo que más destaca en ese tipo de películas. Por lo tanto, no lo habíamos visto actuar de esta manera como lo hace en esta película, que lo hace maravillosamente. También con el mismo caso quizá de Robert Pattinson, aunque él sí ha tenido muchísimos más papeles serios y que requieren un alto nivel histriónico. Por ejemplo, tenemos en la película también reciente de The Lighthouse, que creo que ahí junto con Willem Dafoe tiene una mancuerna y una actuación espectacular, e igualmente en esta película lo hace maravillosamente. Y bueno, ¿de qué va la película? Principalmente es una película con estilo gótico sureño. Normalmente conocemos este estilo no tanto en las películas, sino más bien en la literatura, pero va de las comunidades o los pueblos del sur de Estados Unidos, aunque se puede transportar con situaciones similares a cualquier parte del mundo, que se caracterizan siempre por la cuestión de la violencia, del fanatismo religioso, de la doble moralidad, donde supuestamente por cuestiones religiosas se pueden cometer crímenes, violaciones y demás, pero que todo está mal visto cuando está fuera de la religión. Entonces es precisamente esta película o esta historia del Diablo a todas horas, donde podemos ver y comprobar este tipo de narraciones, que ya es como un subgénero muy específico
del cine, por ejemplo, Masacre en Texas, podríamos hablar un poquito, que es como de este género o subgénero, donde vamos a ver precisamente a estos personajes lidiar entre el fanatismo religioso, lidiar entre el puritanismo y también lidiar con la excesiva violencia que se puede manifestar desde cualquier personaje que pudiéramos decir esta persona no mata ni una mosca, y son ellos quienes precisamente generan esta violencia que, aparte de gráfica, creo que es indispensable para entender la película. Y bueno, ¿qué va de la película? Como se decía en la reseña, bueno, no en la reseña, sino en la sinopsis, durante 20 años más o menos se cuenta la historia de estos personajes, que como tal es lo interesante también de la película. Y quiero hacer un paréntesis aquí. Normalmente cuando nosotros tenemos un filme y lo extraemos o hacemos una traducción, por así decirlo, o pues una adaptación cinematográfica de un libro al cine, precisamente, muchas veces dejamos fuera los personajes secundarios o no les damos una entrada interesante. ¿Por qué? Precisamente porque tenemos muy poco tiempo en pantalla para poder narrar cada una de las historias. En la literatura normalmente está la historia principal, como siempre, pero también hay subtramas y personajes secundarios que tienen historias muy interesantes y cosas muy importantes que decir, que normalmente, vuelvo a decir, se dejan fuera para hacer primordial la trama principal o el personaje principal. ¿Y qué es lo que caracteriza a esta película? Precisamente que rompe, creo yo, este esquema del personaje principal y de la historia principal, y nos va a narrar y nos va a contar la historia de todos los personajes. Entonces, de entrada podemos pensar o podemos sentir que no es una sola película, sino son 2 o 3 películas o cortometrajes o en 3 escenas divididas o en 3 partes, porque nos va a contar la historia muy detenidamente de estas figuras, empezando por el papá que hace el personaje, el papá de Tom Holland, ¿no? Del actor. Creo que ahí es donde empieza a narrar toda la cuestión de que estuvo en una guerra, después se casa o tiene una pareja, tienen a un hijo y demás. Y empieza ya ahí la narración, perdón, de esta cuestión de la fe, de los conflictos, de si creer, de si no creer, de los sacrificios y de la violencia, que desata aún más otras cuestiones posteriores, donde ya ahí Tom Holland tiene como que todo esta herencia del personaje. Pero vuelvo a repetir, podríamos decir que la historia principal es la que es narrada o es vivida por el personaje de Tom Holland. Sin embargo, creo que era necesario contar lo que pasaba antes y contar lo de los demás personajes, que de verdad era bien interesante y bien importante tomarlo en cuenta. Y es aquí donde nos podría hacer inclusive ruido. En lo personal, a mí me gustó cómo está narrada este ritmo, que aunque es pausado y vuelvo a repetir, pareciera que tiene la narración más de un libro que de una película, pero esta importancia de los personajes hace que no sobresalga uno sobre otro. Es decir, la actuación, a lo mejor hay más minutos en pantalla para uno y otro personaje, pero a lo que me refiero es de que todos tienen una historia muy importante y que forman parte de la magna historia que forma la película, y que pues precisamente lo caracteriza, ¿no? Entonces, toda esta persecución, toda esta soledad, toda esta violencia, todo este fanatismo se va a resolver en torno al personaje principal, pero está muy bien arropado por todos los personajes secundarios, por así llamarlo, y que tienen una identidad y que tienen una historia propia que se nota, y que eso también hace que los actores mismos puedan interpretarlo de una muy buena manera, ¿no? Entonces, esta película creo que tiene una muy buena fotografía, tiene un guión bastante bueno, bastante interesante. Por lo mismo se aleja un poco de la adaptación de un libro al cine, que quita, que desmenuza y que quita supuestamente lo que sobra, y trata de que empate o de que quepa toda esta historia dentro de la película, y creo que es un acierto. Yo no estoy en contra de que le quiten muchas partes a la historia original en el caso de un libro, pero a veces sí hay cosas que se antojaría ver en pantalla y que
pues se sacrifican y no las vemos. Y creo que aquí se sacrificó poco y realmente hicieron esta labor para poder tenerla en la película, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir, las interpretaciones son muy buenas, las actuaciones son muy buenas, la dirección igualmente es bastante interesante y es una película poco común también en su historia y en su forma de ser contada. Entonces, este fanatismo religioso que tienen los personajes, esta situación de violencia que viven, esta soledad, esta inclusive podríamos decir desfase del tiempo, parecería que a pesar de que están en algunos años no tan lejanos, están como en comunidades muy cerradas, muy, vuelvo a decir, con doble moral, en el entendido de que aparentemente por su religiosidad, sus acciones son lo más positivas y lo más buenas, pero precisamente creo que es lo contrario, por querer ser lo mejor de lo mejor en las personas, cometen atrocidades bastante fuertes, ¿no? Vuelvo a repetir, la película es bastante violenta, es bastante dinámica, creo que nunca pierde este ritmo, y quien lo lleva es precisamente esta historia y este personaje que se va a ir entre todos los demás y entre la violencia, y que ninguno va a salir librado, ¿no? Y que vamos a ver cómo se va dañando también a él mismo, y que tiene que acudir y que tiene que hacer o realizar la violencia que no quiere, pues en defensa de sí mismo y de las personas a las cuales ama, ¿no? Entonces, es una trama, vuelvo a repetir, no nada complicada, sí muy fuerte, muy pesada, porque vemos cuestiones de violación consentida, por así decirlo, porque era una manera de entregarse a Dios, era por medio del acto sexual y por medio de este pastor, interpretado por Robert Pattinson, quien seduce a una chica que ella siempre ha estado dedicada al servicio de Dios, y para no quedarle mal accede a tener relaciones sexuales con este pastor, y es una de las cosas, una manera de la violencia que se muestra aquí. También por ahí uno sacrifica a algunos animales, asesinan a otras personas para poder comprobar que Dios es milagroso, ¿no? Entonces este riesgo entre el fanatismo y la violencia, y esta delgada línea que se rompe en cada momento de las vidas de estos personajes, vuelvo a repetir, hace que esta película sea bastante entretenida, bastante buena. Creo que es de lo mejor que hemos tenido, al menos en la plataforma de Netflix en este año, porque se sale un poco de lo convencional, se sale también un poco del estilo que ya estábamos acostumbrados, y se atreven a hacer esta adaptación que en lo personal no hace otra cosa que precisamente lo que su título dice, que el diablo está a todas horas, o las acciones malas en cualquiera de las personas, en cualquiera de los personajes, y que pues simplemente ellos tienen que ir viviendo y pues superando cada uno de esos obstáculos que les presenta esta comunidad de Ohio. Y bueno, pues como siempre les invito a seguir viendo contenido de Butaca 80, todo el contenido que tenemos tanto en Facebook como Instagram como YouTube y demás, y pues que vean mucho cine. Espero que les haya gustado esta reseña del Diablo a todas horas, y pues me despido como siempre. Soy su amigo Chucho Sosa. Chao.